Me presento para quienes no me conozcáis, soy Celeste Jiménez, responsable del Observatorio de Salud y Medicina Integrativa. Y hoy inauguramos este ciclo de vídeos en directo, de entrevistas a diversas personalidades dentro del mundo de la medicina en general y concretamente medicina integrativa. Y vamos a comenzar hoy con Os Carlos de cuento. Prada. Carlos de Prada, voy a leer un poquito su biografía porque, bueno, por suerte tiene una vasta trayectoria. Es el director de la campaña Hogar sin Tóxicos y es un prestigioso comunicador en temas ambientales. Ha sido reconocido con diversos premios, os cito dos de ellos. Está el Premio Global 500 de la ONU o el Premio Nacional de Medio Ambiente. Además, tiene una vasta labor en prensa, radio y televisión. Es autor de varios libros sobre contaminación química y salud. ¿Vale? Además, hemos tenido la suerte de que Carlos, pues realizó una ponencia para el Congreso Una sola salud, un solo bienestar del Observatorio de Salud y Medicina Integrativa el pasado noviembre y este noviembre tenemos otra vez otra edición. Y hoy en este directo vamos a abordar la temática de la ponencia de Carlos, del Congreso Una sola salud, que es concretamente la siguiente. Epidemia química, la crisis de salud que provoca la contaminación química cotidiana. Vale, pues nada, comentaba que vamos a estar unos 25 minutos aquí hablando y los últimos 5 minutos van a ser para responder a las preguntas que la gente deje en los comentarios. ¿Te parece? Muy bien, vale. Vale. Bueno, lo primero preguntarte cómo estás. Pues muy bien. Bueno, como siempre, un poco cansado de tantas Con cosas, salud, ¿no? pero bien, más o menos. Vale, me alegro mucho. Pues nada, la temática, ya veo que la gente va entrando, que vamos a abordar hoy es la del Congreso Una sola salud, estaba comentando antes, que es la epidemia química. Entonces, si te parece, comenzamos ya con la primera pregunta, vamos directamente, Muy bien. que es, ¿qué es la contaminación química cotidiana? Y ejemplos, si puedes darnos, por favor. Bueno, la cuestión básica es que mucha gente piensa, tiene la idea de que la contaminación pues es algo de vertidos de las industrias, emisiones a la atmósfera, vertidos a los ríos, o a lo mejor se puede exponer a contaminación química el trabajador de una empresa química o de una refinería o determinados trabajos, ¿no? Sin embargo, a lo mejor muchas personas no tienen la imagen de lo que es la contaminación química cotidiana y es a la que está expuesta la población general, normalmente por el uso de una serie de productos eh, cotidianos que uno no piensa que tengan o puedan tener sustancias tóxicas, ¿no? Pues a lo mejor usando algunos productos de limpieza, algunos ambientadores, algunos insecticidas o pesticidas domésticos, al alimentarse por los residuos de pesticidas, por ejemplo, que pueden tener los alimentos, u otros contaminantes que puede haber en la carne, en las grasas, en el pescado, en fin, o sea, es una contaminación que aunque la gente no tenga muchas veces, o algunas personas no tengan noción de que esa contaminación química puede existir, existe. Y de hecho hace que cada vez que se han realizado analíticas en el cuerpo, en el organismo de la población general, en distintos países, pues se encuentren cientos de contaminantes, de sustancias tóxicas diferentes en nuestro organismo. Normalmente a bajas concentraciones, pero lo que nos dice la comunidad científica es que, por ejemplo, en el caso de muchos de estos contaminantes, que pueden ser lo que la ciencia llama disruptores endocrinos, es decir, sustancias que pueden alterar el equilibrio hormonal, estas sustancias pueden tener efectos a muy bajas concentraciones, ¿no? Entonces, bueno, es una contaminación cotidiana, inadvertida, por llevar una vida normal, donde muchas personas no son conscientes de estarse exponiendo a contaminantes químicos y que, sin embargo, es una contaminación que lo que dicen infinidad de investigaciones científicas que se han realizado puede estar teniendo un impacto notable en la salud de la población, ¿no? Es una cosa que desgrano, ya que hemos hablado de la epidemia química, por ejemplo, en mi libro La epidemia química, ¿no? Que es el que da título a esta charla, ¿no? Donde hablo pues precisamente de los efectos que esto puede tener
en la salud de la población general, según, como siempre, lo que dice la comunidad científica a través de los estudios que se publican, ¿no? Claro, porque todo está comprobado por la ciencia, no son opiniones nuestras, todo está científicamente demostrado. Sí, yo, vamos, ninguno de los libros que hago contiene ni una sola opinión mía. O sea, yo cada afirmación, cada cosa que digo, se basa en una fuente. Cualquiera que mire este libro tiene cientos de referencias de estudios científicos y cualquiera de las obras que realizo es exactamente igual. Es decir, yo en realidad no digo nada. Lo dice este grupo de investigación de la Universidad de Harvard, lo dice la Endocrine Society, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dicen informes que se hacen para la Comisión Europea, etcétera, etcétera. Es decir, es algo asumido, es un tema, el de la contaminación química, acerca del que hay publicadas decenas de miles de investigaciones científicas, a pesar de que, lamentablemente, la voz de la ciencia no se esté escuchando adecuadamente por parte de los organismos oficiales con demasiada frecuencia. Bueno, pues gracias por la explicación. Pasamos a la siguiente pregunta, que también pertenece a la ponencia que nos diste, y ¿es posible un hombre sano en un planeta enfermo? ¿Y por qué? Hombre, pues es que si simplemente nos fijamos en lo que significa la palabra hombre, la palabra hombre viene de humus, que es tierra. Incluso en la Biblia, cuando se habla de Adán, el primer hombre, la palabra Adán significa también tierra. Es decir, que somos tierra, somos como una especie de tierra que ha cobrado vida, ¿no? Todos estamos unidos a la tierra, no es como la serie aquella del hombre y la tierra, de Félix Rodríguez de la Fuente, como si el hombre estuviera por un lado y la tierra por otro, ¿no? Sino que somos tierra, estamos unidos a todo lo que nos rodea, estamos unidos a los ecosistemas, el agua que corre por nuestras venas, porque la mayor parte de nuestro organismo y sobre todo de la sangre es agua, es la misma que corre por los ríos, o que hay en las nubes, o que llueve o nieva y luego se convierte en arroyos en la montaña. Los nutrientes que constituyen nuestro organismo proceden de la tierra y a través de las plantas o de otros animales llegan a nosotros. Es decir, somos uno con la tierra. Entonces, como decía aquel mensaje famoso del indio Seattle, ¿no? Lo que hacemos a la tierra se lo hacemos también a los hijos de la tierra, y los hijos de la tierra somos nosotros. Todo lo que hacemos a la naturaleza o a nuestro entorno, al final, como una especie de efecto boomerang, nos acaba volviendo a nosotros. Y en el tema de los contaminantes químicos, esto es algo muy claro, ¿no? Durante mucho tiempo, por ejemplo, se pensaba que, bueno, que el planeta era algo muy grande y que si tú vertías sustancias tóxicas a los mares, a los ríos, a la atmósfera, no pasaba nada porque el planeta supuestamente era muy grande y se diluía la contaminación. Luego se descubrió que muchos de esos contaminantes eran bioacumulativos, eran persistentes y que se acumulaban precisamente en los seres vivos y a través de la cadena alimentaria llegaban al hombre, que encima está en la cúspide, en el top de esa cadena alimentaria, con lo cual estos contaminantes nos llegaban en una contaminación acrecentada. Es decir, lo que hacemos a nuestro entorno nos lo hacemos a nosotros mismos, porque vivimos en ese entorno, respiramos en ese entorno, ingerimos el agua, los alimentos que proceden de ese entorno y categóricamente no es posible un hombre sano en un planeta enfermo, porque no hay una separación entre el hombre y aquello que le rodea, sea los espacios naturales, las aguas, los aires, las tierras, o sea en el entorno cotidiano, pues lo que nos rodea en casa, los contaminantes químicos que puede haber en una pintura, en un ambientador, en un insecticida doméstico, que al final pueden acabar, o en un tejido, en el polvo doméstico, los podemos inhalar y al final llegan a nuestro cuerpo, ¿no? Es un hecho tan evidente que, en fin, es clarísimo, ¿no? La salud animal, medioambiental y humana, todas ellas en armonía, es como tú consigues una sola salud, ¿no? Entonces va todo totalmente relacionado. Nos creemos que la tierra es nuestra, pero al revés. Nosotros pertenecemos a la tierra y hay que cuidarla, si no nosotros no podemos estar sanos. Así que totalmente de acuerdo. Vale, pues te voy a preguntar ahora, ¿por qué crees que se están produciendo tantas sustancias químicas sintéticas que muchas de ellas son tóxicas y se siguen produciendo? Bueno, pues porque esta sociedad
pues hay una serie de inercias y de cosas que van regidas pues a lo mejor por los negocios, porque algo se ve que es rentable, y muchas veces no se piensa en las consecuencias de aquello que se produce, ¿no? Pues por ejemplo, una persona descubre que a lo mejor una cosa es buena porque es un antiadherente o sirve para repeler las manchas, ¿no? Y eso se pone en el mercado, sin estudiar si eso tiene efectos sobre el ser humano o sobre la vida salvaje. Es un caso real. Pasa, por ejemplo, con algunas sustancias de esa clase que se llaman compuestos perfluorados, que dan muchos problemas y muchos quebraderos de cabeza a los científicos, ¿no? O se descubre una sustancia que va bien como lubricante, o para que una pintura no se deteriore, o para que un plástico no le ataque la radiación solar y no se degrade. Bueno, eso se pone en circulación pensando únicamente en su fin utilitario, práctico, concreto, pero no pensando en que eso puede tener efectos sobre los organismos vivos. Hay una realidad, y es que en el año 1930 en el planeta se producían 1 millón de toneladas de química sintética. En el año 2000 ese millón de toneladas se había convertido en 400 millones de toneladas de química sintética. Entre el año 2000 y el 2010 el negocio químico se multiplicó por 2 y consiguientemente también creció espectacularmente el volumen de química sintética generada. Del 2010 al 2020 exactamente igual, y la tendencia que va a haber en adelante va a ser la misma. Es decir, estamos generando en órdenes de cientos de millones de toneladas anuales una química que no existía en la naturaleza. A lo largo de millones de años, en la historia evolutiva, bueno, pues había una química determinada que permitía que los seres vivos funcionasen. A esa química hemos superpuesto otra química, que podemos llamar la química de la tecnosfera, ¿no? Una química artificial, y claro, era de esperar que entre esas dos químicas, la química de la biosfera, la química de la vida, y la química de la tecnosfera, la que permite pues, todos los artificios que tenemos en nuestra civilización actual, pues hubiera un choque, una colisión, que se produce porque un porcentaje de esa química sintética, por supuesto no toda la química sintética es tóxica, pero claro, es que es demasiada química sintética. No solamente el volumen que acabamos de hablar de química sintética producida, es también la enorme cantidad de sustancias químicas diferentes, sintéticas, que se generan. Las últimas estimaciones hablan de unas 350.000 sustancias químicas sintéticas. Entonces, estudiar el efecto de ese volumen inmenso de sustancias químicas diferentes es virtualmente imposible. A veces simplemente estudiar una sola sustancia y llegar a prohibirla o restringirla puede llevar, y de hecho a veces lleva, décadas. Con que estudiar 350.000 sustancias, pues de hecho se estima que solamente menos de un 1% de las sustancias químicas en circulación ha sido más o menos debidamente evaluado acerca de sus efectos para la salud de las personas y el medio ambiente, ¿no? Entonces es un problema de unas proporciones considerables y de una muy difícil solución, porque lo que ha prevalecido hasta ahora es poner en el mercado las sustancias pensando en su utilidad concreta para algo, pero sin estudiar debidamente antes de su comercialización los efectos que pueden producir sobre la salud humana o sobre la salud de la naturaleza, ¿no? Y la tendencia no es buena, es decir, sigue creciendo el número de sustancias que cada año se generan nuevas y sigue creciendo el volumen de química sintética que se genera, que como digo, e insisto, no toda esa química sintética, por supuesto, es tóxica, pero sí miles de esas sustancias químicas generadas lo son, y muchas que todavía no han sido estudiadas y que no hay datos para decir que lo sean, pero muy probablemente también lo sean. Y una pregunta, ¿estas investigaciones que sí que han podido estudiarse y realizarse han llegado a manos de las autoridades? Claro, sí. Lo que sucede es que, como no vivimos en un mundo ideal, ¿verdad? En un mundo ideal, pues los poderes públicos estarían al servicio solo de un bien público, como por ejemplo es la salud pública. Pero en el mundo en el que nos desenvolvemos, que es un mundo con una dictadura económica latente, es decir, es la economía la que manda, la que gobierna, ¿no? Por encima de todo, ¿no?
los poderes económicos tienen más poder que el poder político, y es muy complicado, ¿no? Lo estamos viendo una y otra vez como Sí. sustancias acerca de las cuales hay centenares de investigaciones científicas que alertan de los riesgos que tienen y de los efectos que pueden causar o causan, a pesar de esa evidencia científica, hasta que las autoridades toman cartas en el asunto pueden pasar décadas. Hay ejemplos de ello notables que se citan incluso en informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Hay unos informes que se llaman Late Lessons from Early Warnings, lecciones tardías de alertas tempranas, que te narran casos, ¿no? Casos uno tras otro de una sustancia que había una evidencia enorme acerca de sus efectos y todo lo que se tarda luego en prohibir esa sustancia, ¿no? Es un problema muy serio el que no se esté escuchando debidamente la voz de la ciencia y aplicando el principio de precaución. El principio de precaución dice que aunque no haya certeza plena acerca de los efectos de una sustancia, si hay evidencias de que puede causar daños en la salud, se puede actuar prohibiendo o restringiendo esa sustancia. Este principio de precaución pocas veces se aplica. Normalmente se suele exigir unos grados de certeza inauditos para demostrar 100% que es imposible, porque la ciencia se basa en la duda sistemática, no hay afirmaciones, no hay aserciones radicales por parte de los científicos, ¿no? Es todo cosa de probabilidades, de asociaciones entre la exposición a una sustancia y un mayor riesgo de una enfermedad, pero nunca certezas plenas, ¿no? Entonces, basándose en esto y en que también muchas veces las industrias ponen en circulación datos, informes, estudios realizados o pagados por estas propias industrias que dicen que no es para tanto, al final se van demorando las medidas y se tarda muchísimo en eliminar de la circulación muchas sustancias que luego uno mira los listados de sustancias a las que hace muy poco tiempo uno se estaba exponiendo y dice, pero bueno, si hace nada me estaban diciendo que era totalmente segura, porque ahora está prohibida, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es el lindano, ¿no? El lindano es una sustancia que ahora se considera peligrosísima y hasta hace nada prácticamente estaba en los champús para piojos de los niños y estaba perfectamente autorizado y las autoridades te decían que no sucedía nada, que no pasaba nada. Y lo mismo ha pasado con otras muchas sustancias, ¿no? Entonces es muy lento el proceso por el cual se quitan de la circulación o se restringen muchas sustancias que deberían haber sido controladas antes, ¿no? Sí, por aquí la gente está comentando que sobre todo en España priman los intereses económicos. Bueno, en España y en el planeta, ¿no? O sea, la economía parece estar por encima de todo. Sí. El dinero es poderoso caballero, el dios al que se adora, y la ciencia, los datos que los científicos están dando se posponen, ¿no? Pasó con el cambio climático durante mucho tiempo, pues fue el negacionismo, ¿no?, del cambio climático. Se fue negando que existiera el cambio climático porque había grandes intereses de una serie de industrias y está sucediendo de manera muy clara con algo de una importancia, yo diría que comparable, que es con los efectos que está teniendo la contaminación química en la salud humana, ¿no? ¿Qué hay de cómo afectan estas sustancias a los animales? Sé que algunos no se han podido reproducir más, sé que los que se han reproducido a lo mejor han salido con muñones. Entonces, si puedes explicarnos un poquito estos ejemplos, por favor, para que la Sí, gente tome bueno, conciencia. sí, bueno, lo que sucedió, por ejemplo, con las sustancias que son alteradoras hormonales, los llamados disruptores endocrinos, ¿no?, es que los efectos, de manera más clara que en el género humano, se empezaron a ver antes en la vida silvestre. Fueron una serie de zoólogos, de biólogos, de naturalistas, los que empezaron a ver en el campo, en los bosques, en las praderas, en la naturaleza, cosas que antes no se veían, ¿no? Y se quedaron sorprendidos. Hay un libro muy importante sobre este aspecto que lo realizaron dos científicos muy importantes, Theo Colborn y Pete Myers, que se llama el libro Nuestro futuro robado o el Stolen Future, ¿no? Y en este libro pues cuentan como eso, como por ejemplo se veía que en los ríos británicos había un porcentaje muy notable de peces macho que estaban feminizados y cómo esto tenía que ver con la exposición a una serie de sustancias que alteraban hormonalmente el organismo de estos peces, ¿no? También se veía, por ejemplo, en las granjas de bisones del lago Michigan, pues, como muchos de estos bisones pues, no se podían reproducir. Y es que estos bisones estaban siendo alimentados
con pescado contaminado de los grandes lagos, porque los grandes lagos, por toda la actividad industrial muy fuerte que tienen, pues estaban muy contaminados, ¿no? En las islas del Canal, en California, por ejemplo, y parece que por exposición a algunos pesticidas y algunas otras sustancias contaminantes, según lo que se narra por estos científicos, había gaviotas macho que tenían oviducto, ¿no? O sea, el oviducto es el canal por el cual las gaviotas hembra, que son las que ponen los huevos, pues pone los huevos. Los machos no tienen que tener oviducto. Bueno, pues estas gaviotas macho, vieron estos científicos que, al parecer, por exposición a estas sustancias contaminantes, alteradoras hormonales, estas gaviotas macho tenían oviducto, ¿no? Otra cosa que sorprendió mucho, por ejemplo, es en un lago de Florida, el lago Apopka, donde había habido un vertido de un pesticida, y se vio que un 40% de los alligators, es decir, de los caimanes de ese lago, eran hermafroditas. Bueno, no se sabía distinguir si eran machos o eran hembras. Cosa que he visto yo también con científicos con los que he hablado, por ejemplo, en Argentina. Como hay muchos caimanes que por exposición a una serie de pesticidas resulta que no puedes distinguir si es un macho o una hembra, ¿no? Porque cuando se están desarrollando, pues no se desarrollan adecuadamente por el efecto de alteración hormonal que tienen estas sustancias, ¿no? Y luego se veía también, esto es una cosa que se vio en el lago Ontario, por ejemplo, ¿no?, como un alto porcentaje de los pollos de gaviota que nacían en el lago Ontario, en las colonias que investigaban estos científicos, ¿no?, pues o bien morían antes de nacer, nacían con plumas de adulto, es decir, en lugar de tener el plumón de los pollos, ya tenían plumas de adulto, tenían muñones en lugar de patas, o nacían sin ojos, o tenían deformidades en el pico, ¿no? Bueno, montones de alteraciones que se han visto en la naturaleza. Otras pues son ahora mismo más conocidas, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, pues cómo los pesticidas, una serie de pesticidas concretos, tienen efectos, y no son pocos pesticidas, sobre las poblaciones de abejas, ¿no? Luego hay estudios realizados en distintos países que muestran, por ejemplo, el declive de algunas poblaciones de aves asociadas también al uso de algunos pesticidas. Hay investigaciones muy interesantes en los Estados Unidos, por ejemplo, sobre ranas, ¿no?, que muestran cómo a niveles ambientalmente relevantes, esto quiere decir a las concentraciones a las cuales es normal encontrarte en los campos, la presencia de residuos de un herbicida en concreto, bueno, pues también había muchas de estas ranas que o bien no se podían reproducir, o bien siendo machos se comportaban como hembras. En fin, la verdad es que son muchísimas las investigaciones científicas que muestran estas alteraciones, ¿no?, que están mucho más claramente establecidas en la vida silvestre, en los animales salvajes, que en el género humano, ¿no? Aunque en el género humano, evidentemente, también es muy notable la cantidad de estudios científicos que alertan acerca de alteraciones que se pueden estar produciendo por la exposición, a veces a niveles muy bajos, a sustancias tóxicas, ¿no? Sí, la verdad que por aquí están diciendo que es espeluznante cómo nos estamos cargando la biodiversidad, y estos ejemplos que os comentan concretamente es horrible, es que es horrible. Bueno, pero Madre mía. lo malo a veces de asustarse mucho, ¿no?, es que uno puede tender a decir, bueno, Tomar no, conciencia. mejor no saberlo, ¿no? Uy, no me digas eso porque me asusto. No, hay que ver las cosas con perspectiva, Sí, fríamente, a pesar de que puedan ser cosas que puedan alarmar, pero no hay que alarmarse más allá de un límite. De hecho, la gente, cuando no sabe estas cosas, no se alarma en absoluto. Y eso sí que es claro. alarmante, el desconocer las cosas, ¿no? Lo que hay que hacer es ver lo que sucede y con la cabeza fría, ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Por un lado, ver qué es lo que pueden hacer las autoridades, que hasta ahora han hecho bien poco, desoyendo la voz de la ciencia, a pesar de que ha habido manifiestos científicos muy importantes, como el llamamiento de París, como la declaración de Berlaymont. Estamos hablando de miles y miles de científicos, entre ellos premios Nobel, de la Endocrine Society, que es la Sociedad Mundial de Referencia Científica en el ámbito de las enfermedades que tienen que ver con las hormonas, infinidad de científicos y, como antes decía, decenas de miles de investigaciones realizadas
y las autoridades no están haciendo caso. Por un lado, exigir que las autoridades de una vez por todas se tomen esto en serio, porque es algo que va en serio. Incluso mirando los propios informes de la Organización Mundial de la Salud sobre el tema de disruptores endocrinos, de sustancias tóxicas, disruptoras endocrinas del año 2012, pues te dicen la larga serie de problemas de salud a los que puede estar asociado este tema, ¿no? Bueno, por un lado eso, los poderes públicos que hagan lo que deberían de hacer y no hacen. Y por otro lado, también ser conscientes de que con muy pocos conocimientos una persona de a pie puede hacer mucho para reducir su exposición a estas sustancias. Por ejemplo, los residuos de pesticidas. Bueno, pues si una persona, en lugar de comer productos, frutas y verduras convencionales, que en un alto porcentaje tienen residuos de pesticidas, come frutas y verduras ecológicas que han sido producidas sin utilizar pesticidas, pues está reduciendo de manera espectacular, y sobre ello hay muchos estudios realizados, la exposición a pesticidas, cosa fundamental, por ejemplo, en el embarazo o en la infancia, donde se es más sensible a los efectos de estos contaminantes. Si una persona sabe, por ejemplo, que algunas especies de pescado pues pueden contener, por ejemplo, mercurio, sobre esto sí que han alertado, aunque tardíamente, las autoridades sanitarias, bueno, pues puede reducir o evitar en el caso, por ejemplo, de embarazadas, esas especies concretas de pescado que tienen esos más altos niveles de presencia de mercurio. Si se sabe que algunos productos de limpieza pueden contener una serie de sustancias, bueno, pues puedes evitar esos productos de limpieza, usar otros productos de limpieza que no contengan esas sustancias, o incluso, en algún caso, optar por cosas que utilizaban nuestras abuelas, el vinagre, el bicarbonato, el limón, para algunas cosas del hogar perfectamente pueden servir. O sea, hay muchas opciones para reducir la exposición a sustancias tóxicas, y muchas de ellas son muy sencillas de acometer. Por ejemplo, también ventilar. Por ejemplo, hay unos compuestos tóxicos que preocupan mucho, que se llaman compuestos orgánicos volátiles, que se acumulan más en los espacios cerrados. Bueno, pues es que algo tan sencillo como ventilar bien la casa ya hace que esos contaminantes se reduzcan. Eliminar el polvo doméstico, por ejemplo, con un paño húmedo o con un aspirador, porque el polvo de hoy en día en una casa no es el polvo que había hace 100 años, porque claro, a través de los tejidos, de los plásticos, etcétera, pues se liberan contaminantes que acaban muchas veces en el polvo doméstico. Cosas tan sencillas como no calentar un tupper con comida dentro en un microondas. ¿Por qué? Porque se sabe que los plásticos pueden liberar, y de hecho liberan, una serie de sustancias que están contenidas en ellos, que no están químicamente unidas a la estructura del plástico, como por ejemplo los famosos talatos y otras sustancias, y pueden contaminar la comida. Bueno, pues no calientes un recipiente de plástico en un microondas. En fin, hay muchas cosas, de ello informamos ampliamente en la campaña Hogar sin Tóxicos, en el libro Hogar sin Tóxicos, que además se puede descargar gratuitamente, y bueno, en el libro Embarazos sin Tóxicos, o en concreto sobre pesticidas, en el libro sobre pesticidas alteradores hormonales que realizamos, o en el de Infancia sin pesticidas. O sea, hay muchas formas de reducir y de manera notable nuestra exposición a tóxicos. No total, porque probablemente es imposible, ¿no? Porque estamos rodeados de mucha química sintética, pues en los plásticos, en los materiales de construcción, en fin, muchas sustancias que hay utilizadas en nuestra vida cotidiana, pinturas, etcétera, ¿no? Pero reduciendo una parte de esa carga tóxica, pues probablemente, si hacemos caso de lo que nos dice la evidencia científica, estaremos haciendo algo para reducir en alguna medida la probabilidad de tener algún problema de salud. Sobre todo si la exposición se da en etapas tempranas de la vida, como es el embarazo o la infancia, ¿no? Bueno, creo que me acabas de responder a lo que te iba a preguntar ahora, que es que cómo cambiaría esta situación de cara a mejorar la salud del ser humano, del planeta, de los animales. ¿Qué propuestas nos dirías, no? Pero creo que ya, si quieres añadir algo más. Sí, no, lo primero es cobrar conciencia. O sea, lo primero, vivimos una sociedad acelerada, ¿no? Una sociedad de las prisas, ¿no? Y ya se sabe, las prisas son malas consejeras. Entonces, muchas personas, también porque la vida a veces es difícil, y más con estas crisis y estas situaciones que tenemos, ¿no? Donde la gente bastante tiene con llegar a fin de mes, si es que lo consigue, ¿no? Todos los problemas que tiene la vida, ¿no? Entonces, se vive en tal ajetreo, en tal aceleración,
que muchos de los actos que hacemos cotidianamente son casi reflejos. A lo mejor porque hemos visto un anuncio en la tele que nos anuncia un producto, vamos y lo compramos y lo usamos. Y pensamos que solamente porque está a la venta es que se habrá garantizado absolutamente que ese producto no genera ningún problema, ¿no? Lo importante es concienciarse, adquirir unos mínimos conocimientos. Es como el tema de, que alguna vez lo he citado, de lo que hacemos con la higiene normal, es decir, para evitar los microbios, ¿no? Bueno, no tenemos que saber microbiología, ni tenemos que ser ningún tipo de experto para saber pues, que tenemos que lavarnos las manos y hacer una serie de cosas para evitar la exposición a los microbios. Bueno, pues con la higiene química sucede lo mismo. No hace falta ser toxicólogo, no hace falta tener unos conocimientos singulares, sino saber que hay que adoptar una serie de medidas de higiene también a nivel químico, que la gente no tiene incorporada, o una parte de la gente no tiene incorporada aún esta idea. En algunos países sí, pero en el nuestro especialmente una buena parte de la población no. Y saber que los contaminantes químicos pueden tener un papel, y es lo que nos dicen los informes, los estudios y tal. O sea, el medio ambiente tiene un papel muy importante en la salud. La OMS, por ejemplo, dice que 1 de cada 4 enfermedades y muertes en el mundo se deben a factores ambientales. Estimaciones científicas de científicos de Harvard y de otros centros dicen que un 10% del PIB global es el coste económico en salud que produce la contaminación química. Un 10% del PIB global, según esta estimación de estos científicos, ¿no? Estamos viendo que crece la incidencia de año en año de una serie de problemas de salud, cáncer, enfermedades autoinmunes, asma, alergias, obesidad, diabetes, que informes como por ejemplo los de la OMS, en mayor o menor grado, problemas también neuroconductuales de los niños, del desarrollo cerebral, asocian con mayor o menor grado de evidencia a la exposición a contaminantes químicos, junto con otros factores, pero uno de ellos puede ser la acción de los contaminantes químicos. Bueno, pues si sabemos que todo esto es así, informarnos un poco, no hace falta que sea mucho, y adoptar una serie de medidas que muchas veces son muy sencillas. Y de esta manera, pues probablemente estemos contribuyendo a que se reduzca el crecimiento de incidencia de una serie de problemas de salud. Pues tomamos nota, esperamos que la gente también, de estos consejos. Mira, preguntan por aquí. ¿Existe una agencia europea que se dedica a controlar las sustancias tóxicas que utilizamos? Si es así, ¿qué podemos exigirle a esta agencia? Bueno, existe la ECHA, ¿no? La Agencia Europea con sede en Helsinki, de Helsinki, en Finlandia, de control de las sustancias químicas, pero la verdad es que deja bastante que desear. Al margen ya de que incluso aunque tuvieran la voluntad de actuar debidamente, lo que he comentado antes, del volumen enorme de sustancias, de la cantidad enorme de sustancias diferentes que existen, ¿no? Pero es que además se denuncia, por ejemplo, también la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, también tiene que ver con el tema en Europa del tema de contaminantes químicos, por ejemplo, a través de los alimentos, ¿no? Pero, por ejemplo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, el Tribunal Europeo de Auditores, ha denunciado los conflictos de interés que existen en esta y en otras agencias de la Unión Europea. Es decir, personas ligadas a la industria que están en las agencias que tendrían que controlar a la industria, ¿no? Y hay una serie de situaciones lamentables. Por ejemplo, el tema de que una buena parte de los datos que se tienen en cuenta para regular las sustancias químicas, para decir qué nivel de concentración es seguro o no es seguro, buena parte de los datos proceden de la propia industria interesada en comercializar las sustancias. Y, sin embargo, los decenas de miles de estudios que publica la ciencia académica, es decir, la ciencia de verdad, casi no se tienen en cuenta. O sea, las agencias reguladoras tienen más en cuenta los datos de la industria que los datos de la ciencia de verdad. Y también otro dato interesante, esos datos de la industria, con una frecuencia enorme, suelen ser secretos. Es decir, la ciencia de verdad publica. O sea, uno mira un estudio científico realizado por la Universidad de Harvard,
por científicos adscritos a la Endocrine Society, en España, por la Universidad de Granada, la Complutense o la Universidad Autónoma de Barcelona, donde sea, los centros de investigación científica, ¿no? Tú puedes ver ese estudio en Internet. O sea, el estudio se ve. Tú ves el estudio, puedes ver los materiales, los métodos, cómo se ha hecho, si se ha hecho bien, si se ha hecho mal. Otros científicos de los millares que hay en el planeta pueden ver ese estudio y ver si es así o no así, si lo confirman o lo refutan. Bueno, eso no se puede hacer con datos secretos, porque son secretos. Es decir, un estudio secreto no es un estudio científico, porque una cosa básica de la ciencia es que la comunidad científica pueda refutar, comprobar, revisar, se pueda replicar o no la investigación. Si no, bueno, pues buena parte de cuando nos dicen que es que este pesticida no pasa nada si está esta concentración en la comida o esta sustancia tóxica, el nivel seguro es este, se basa en datos secretos de la propia industria interesada en comercializar la sustancia. Podrían decirse muchas más cosas al respecto, ¿no? Pero esto es lo que tenemos. O sea, hay una mala regulación. Hay un ejemplo además muy claro, porque la gente piensa, bueno, si te están diciendo que, por ejemplo, la presencia de este residuo pesticida en una fruta y verdura, te están diciendo que no pasa nada porque está a una concentración que no supera el nivel legal, y dicen, bueno, entonces será seguro, ¿no? Bueno, pues una cosa muy evidente, ¿no? Las agencias reguladoras, para establecer el nivel supuestamente seguro de concentración de una sustancia, se basan en una premisa falsa, y es la siguiente: que solamente te expusieras a una sustancia tóxica a la vez en un momento dado de tu vida. Es una situación que no se da. O sea, en una misma fresa, en un solo melocotón, en una sola pera, en una sola manzana, puede haber 10, 15, 5 pesticidas a la vez. Y es evidente que el efecto de una sola sustancia de cada uno de esos pesticidas aisladamente, que es lo que ellos estudian, como si solo te expusieras a cada uno aisladamente, no es el mismo que todos esos pesticidas a la vez. Está además comprobado perfectamente por la ciencia en múltiples investigaciones como sustancias que al nivel legal, supuestamente seguro, aisladamente parecen no producir un efecto, luego te expones a todos esos en una sola fruta o en una sola ensalada, y el efecto puede ser infinitamente superior, sumarse el efecto de distintas sustancias o incluso ser un efecto sinérgico, multiplicarse. Bien, pues este efecto, el efecto cóctel, es decir, estudiar la situación real de exposición que tenemos, que es que nos exponemos a mezclas de sustancias, no a sustancias aisladas, no se tiene en cuenta en la toxicología oficial, cuando se nos dice que algo es seguro o no es seguro. Solamente eso, pues ya es para pensar, ¿no? Y hay que pensar porque simplemente por actos de fe ciega en la autoridad, pensar, bueno, han dicho que esto es seguro y ya está, no. Hay que pensar un poco las cosas, hay que verlo, y argumentos como este que acabo de dar, que está la comunidad científica insistiendo permanentemente en él, el del efecto cóctel, por ejemplo, que no se evalúa, pues te tienen que hacer ver que tienes que tomar tú alguna medida. O sea, porque realmente no está tan claro que lo que nos dicen que es seguro sea necesariamente seguro. No hay que confundir lo legal con lo seguro, ¿no? Como además se ve claramente por el argumento que antes daba, ¿no? ¿Cuántas sustancias que hace nada nos decían que eran seguras, ahora nos dicen que no lo son, ¿no? O cuántas veces se están rebajando los límites supuestamente seguros de sustancias, que nos dicen, no, ahora el límite legal es este, más bajo. Pero es que hace nada te estaban diciendo que era mucho más alto. ¿En qué quedamos, no? O por qué entre un país y otro, en un país es una concentración segura, supuestamente segura, y en otro país otra, ¿no? En fin, que una cosa son las medidas oficiales y otra cosa es lo que está diciendo la comunidad científica, ¿no? Ojalá la gente que esté viendo esto tome conciencia, porque seguramente no conocía la mitad de lo que has contado, así que esperamos que esto sirva para tomar conciencia. Mira, por aquí nos ponen más cosas, ponen, lo que nos queda es buscar información en fuentes como las vuestras. Pues muchas gracias. ¿Qué más? ¿Más preguntas? A ver. Es increíble que se permitan estas cosas. Si no nos informamos por nuestra cuenta, gracias a expertos como vosotros, ninguna autoridad nos va a alertar. Pues sí, las autoridades muchas veces no son muy dadas a alertar.
Y bueno, de eso se podría hablar de muchos ejemplos, ¿no? Y no solo en el ámbito de los tóxicos, ¿no? Pensemos en las crisis económicas, ¿no? Cuando Lehman Brothers se hunde en el 2007 o 2008, no recuerdo exactamente, ¿no? ¿Dónde estaban las autoridades de control económico? En realidad, podemos imaginar que hay un control, que papá Estado lo controla todo, pero eso es una cosa un poco pueril, ¿no? Es un poco infantil pensar que todo está perfectamente controlado. El mundo real es mucho más complejo que eso y sin alarmarse en exceso, porque la alarma, la hipocondria excesivas no conducen a nada, ¿no? Pero sí saber que tenemos que tener espíritu crítico y distinguir, por ejemplo, lo que es la ciencia, la comunidad científica de verdad, lo que son algunas versiones o ideas oficiales y sobre todo documentarse en la medida que uno pueda a través de obras donde se vea que se citan fuentes científicas serias, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que yo intento siempre, ¿no? O sea, siempre ir a lo que dice la Endocrine Society, a lo que dice el panel presidencial del cáncer de Estados Unidos, a lo que dice, en fin, instituciones científicas serias que no están siendo debidamente tenidas en cuenta por las instancias oficiales. A ver si tenemos más cosas. Ponen, Madrid, respirando día y noche toda la porquería, pobres pulmones. Se puede ir haciendo cambios poco a poco. Cambiar productos de limpieza, cosmética, alimentos. Sí. ¿Qué más Eso nos ponen? es que es importante ir por partes. O sea, no agobiarse. Sí. O sea, no pensar, bueno, todo está lleno de tóxicos. Bueno, vale. Poco a poco, ¿no? ¿En dónde podemos actuar? Productos de limpieza. ¿Es necesario usar ambientadores? Viendo lo que algunos informes de la OCU hace unos años, por ejemplo, sacaban. Pues plantearse si es necesario o no es necesario. ¿Es necesario porque uno vea una hormiga en casa recurrir a una guerra química y usar ahí masivamente pesticidas? ¿O hay otras opciones? Porque es que hay otras opciones inteligentes de afrontar las cosas sin usar la química, ¿no? En fin, es cuestión de usar la facultad racional y el sentido común, aunque se diga a veces que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? A ver, ¿qué más nos ponen? Vamos a ir acabando, pero la gente está muy contenta, Carlos, y ponen muchas cosas. Pone, mientras los políticos no legislen sobre todo esto, la industria seguirá envenenándonos. ¿Qué más? De traca. Las enfermedades se consideran como riqueza de un país con el PIB. Las enfermedades, un problema importante que a lo mejor tiene que ver con esto, es que una buena parte, y esto me lo decía, fíjate, María Neira, que ha sido la responsable de salud y medio ambiente de la OMS, ¿no? Me decía lo que se invierte en el mundo, en inversión sanitaria, la mayor parte va a diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, pero prácticamente nada a prevención. Pues esto es prevención, claro. O sea, estamos viendo que crecen las tasas de incidencia de un montón de problemas de salud muy serios, legiones crecientes de enfermos crónicos. Me imagino que el negocio de las farmacéuticas maravillosamente, la inversión en gasto sanitario de tratamiento y diagnóstico, tratamiento sobre todo de enfermedades, unos volúmenes de dinero enormes porque cada vez hay más enfermos de una serie de dolencias crónicas. ¿Y dónde está la prevención? Por ejemplo, la prevención en factores que se sabe que pueden tener un peso, como es el tema de los contaminantes químicos, ¿no? O sea, lo importante es apostar por la prevención y no solamente por vivir de los problemas o intentar poner parches a los problemas, que está muy bien, por cierto, claro, hay que mejorar los tratamientos, por supuesto, pero es que no podemos estar viendo cómo crece la incidencia de una serie de cosas sin parar. Hace nada no había prácticamente alérgicos y ahora pues vamos camino de yo no sé qué porcentaje ya de la población que pueda tener algún tipo de alergia. Y bueno, aquí, y el cáncer ha ido creciendo y sigue creciendo en incidencia de manera espectacular y aquí nadie parece que le sorprenda. Aquí parece normal que todo esto crezca de incidencia. Uno mira las gráficas de todos estos problemas de reproducción, etcétera, va creciendo la gráfica hacia arriba y la prevención de factores como estos, pues parece que no se tiene en consideración y sin embargo sí apostar por los tratamientos, que está muy bien que haya los mejores tratamientos posibles, pero mejor sería no tratar muy bien a una mujer, por ejemplo, con cáncer de mama, sino que no lo hubiera contraído, ¿verdad? Claro.
Pues sí, la verdad, bueno, la gente sigue comentando este tipo de cosas. Nos quedamos con estos consejos que nos has dado. Por mi parte, decir que gracias por toda esta información, que como hemos dicho es que seguramente mucha gente no la conociera, porque no se publica, ¿no? Entonces, gracias a que lo has comentado aquí, la gente ahora tiene la oportunidad en sus casas de cambiar sus acciones. Y nada, decir que este vídeo va a estar aquí colgado en Instagram y posteriormente en YouTube para quien quiera verlo otra vez. Así que, Carlos, muchas gracias. No sé si Muy quieres bien. añadir algo. Nada, no, gracias a vosotros y nada, a los que nos están viendo, que piensen que esto no es tan complicado. O sea, que aunque haya muchos nombres raros de sustancias y tal, al final, si uno va a las cosas simples que uno puede hacer, como por ejemplo explicamos en la web de Hogar Sin Tóxicos, en el libro Hogar Sin Tóxicos y en otras obras que hemos realizado, hay una serie de pasos, de acciones muy simples que pueden representar una reducción muy relevante de la exposición a sustancias tóxicas y eso puede tener que ver con que a lo mejor haya un menor riesgo de una serie de problemas de salud, ¿no? Entonces, transmitir la idea primero de la cabeza fría, ¿eh? Es decir, no hay que alarmarse ni ser hipocondríacos, hay que tomarse las cosas con calma, ir poco a poco Claro. y se puede hacer mucho. Pues lo dicho, nos quedamos con ese mensaje y gracias a ti y a la gente que nos ha visto. Nos vemos pronto. Gracias. Vale, Hasta hasta luego a luego. todos, hasta luego.